Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde no se nos escapa ni una. Espero que estén listos para un buen festín de información jugosa, porque hoy vamos a desenterrar un misterio que ha estado rondando las redes sociales, los foros de fans y, bueno, básicamente cada rincón donde se hable de la farándula turca. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de Kerem y Hande, sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y una supuesta fiesta secreta organizada por Turkish Airlines. Agárrense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si aman los chismes turcos tanto como yo, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores favoritos, no olviden suscribirse. Activando la campanita, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si ya están suscritos, mil gracias. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. El rumor de una fiesta secreta de Turkish Airlines, con Kerem Bürsin y Hande Erçel como figuras centrales comenzó a circular hace un tiempo. Al principio, la verdad, no le di mucha importancia. Ya saben, Internet está lleno de rumores y teorías conspirativas, algunas más locas que otras. Pero la cosa empezó a tomar forma cuando vi que varias fuentes, digamos, bien informadas, empezaron a mencionarlo. Fotos borrosas, capturas de pantalla de conversaciones, hasta supuestos testimonios anónimos. La cosa se estaba poniendo interesante. ¿Pero de qué va esta fiesta exactamente? Bueno, la información que ha salido a la luz, aunque fragmentada y a veces contradictoria, apunta a que Turkish Airlines habría organizado un evento exclusivo, una especie de fiesta privada para celebrar algún logro o lanzamiento importante. Y aquí es donde entran Kerem y Hande. La teoría principal es que la aerolínea, aprovechando la popularidad estratosférica de la pareja, los habría invitado como invitados de honor, como un gancho para atraer a otros asistentes VIP y generar publicidad. Ahora, ¿por qué es secreta? Según las fuentes, la aerolínea habría querido mantener un perfil bajo con este evento, ya sea por motivos de seguridad, confidencialidad, o quizás simplemente para evitar el caos mediático que una aparición pública de Kerem y Hande inevitablemente provocaría. Imagínense la estampida de fans y paparazzi. Pero aquí es donde la cosa se complica. Porque hasta el momento, no hay evidencia concreta e irrefutable que confirme la existencia de esta fiesta y la presencia de Kerem y Hande en ella. Todo se basa en rumores indirectas y en la interpretación de ciertas pistas que los fans han ido recopilando. Por ejemplo, algunos señalan que tanto Kerem como Hande estuvieron en Estambul en fechas cercanas a la supuesta fiesta. Otros afirman haber visto fotos borrosas de ellos en lugares que podrían corresponder a la ubicación del evento. Incluso hay quien dice haber escuchado a personal de Turkish Airlines hablar al respecto. Pero, repito, nada de esto es 100% verificable. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es todo una fantasía colectiva de los fans de Kerem y Hande? ¿O hay algo de verdad en todo esto? Yo creo que, como en todo buen rumor, hay un grano de verdad mezclado con mucha especulación. Es innegable que Turkish Airlines es una empresa inteligente y consciente del poder de la imagen. Contratar a Kerem y Hande, dos de los actores turcos más famosos a nivel mundial, para promocionar su marca sería una jugada maestra. De hecho, ya han trabajado con figuras públicas en el pasado, así que no sería descabellado pensar que pudieran haber considerado algo similar con la pareja. Además, la popularidad de Love is in the Air sigue siendo altísima. La serie se ha emitido en decenas de países, generando millones de fans en todo el mundo. Kerem y Hande se han convertido en iconos, en símbolos de romance y éxito. Para Turkish Airlines, asociar su marca con esta imagen sería un acierto total. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? Aquí es donde entran las posibles explicaciones que mencionaba antes. Quizás la aerolínea quería evitar el revuelo mediático, proteger la privacidad de los asistentes, o simplemente mantener el evento bajo control. También podría ser que la fiesta no fuera exclusivamente para celebrar a Kerem y Hande, sino que formara parte de una estrategia de marketing más amplia, donde su presencia era solo uno de los elementos. Otra posibilidad es que el evento realmente haya existido, pero que la participación de Kerem y Hande haya sido exagerada o malinterpretada. Quizás solo fueron invitados, pero no estuvieron presentes durante toda la fiesta, o quizás su interacción con los demás asistentes fue limitada. En fin, las posibilidades son muchas. Lo que sí es cierto es que este rumor ha generado una enorme expectación y ha mantenido a los fans de Kerem y Hande en vilo.
Todos están ansiosos por saber si hay algo de verdad en todo esto, y si la pareja realmente estuvo presente en esta misteriosa fiesta secreta. Personalmente creo que la verdad está en algún punto intermedio. Es probable que Turkish Airlines haya organizado un evento exclusivo, y que Kerem y Hande hayan sido considerados como posibles invitados. Si finalmente asistieron o no, y en qué medida participaron, es algo que aún no podemos confirmar. Pero como buena chismosa, no me voy a rendir hasta que tengamos la respuesta definitiva. Seguiré investigando, rastreando pistas y preguntando a mis fuentes. Y prometo mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Mientras tanto, les invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la fiesta secreta de Turkish Airlines realmente existió? ¿Creen que Kerem y Hande estuvieron presentes? ¿Qué motivos creen que pudo haber tenido la aerolínea para mantenerlo en secreto? Déjenme sus teorías conspirativas y sus opiniones más jugosas. Me encanta leerlos. Y hablando de leerlos, no olviden seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto noticias, fotos y vídeos de sus actores turcos favoritos, además de adelantos exclusivos de mis próximos vídeos. Así no se perderán de nada. Y ahora sí, para terminar, quiero agradecerles por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado este festín de chismes y misterios. Recuerden que este canal es para ustedes, para que se diviertan, se informen y compartan su pasión por la farándula turca. Así que por favor, si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Pero esperen. Antes de despedirnos definitivamente vamos a profundizar un poquito más en este intrincado misterio. Porque, seamos honestos, la sola idea de una fiesta secreta con Kerem y Hande ya es suficiente para volver loca a cualquier fan. Pero cuando le añadimos el ingrediente de Turkish Airlines, las cosas se ponen aún más interesantes. Piensen en la logística. Turkish Airlines no es una empresa cualquiera, es la aerolínea nacional de Turquía, con una reputación que mantener y una imagen que proyectar. Organizar un evento de este calibre, con la posible presencia de celebridades de la talla de Kerem y Hande, requeriría una planificación meticulosa y una seguridad impecable. No es como organizar una fiesta sorpresa en casa de tu amigo. Esto es a otro nivel. Y ahí es donde entran las preguntas: ¿quiénes habrían sido los otros invitados? ¿Altos ejecutivos de Turkish Airlines? ¿Otros actores y actrices de renombre? ¿Influyentes de las redes sociales? ¿Periodistas del mundo del espectáculo? La lista podría ser interminable, y cada nombre añadiría una nueva capa de intriga a la historia. Además, imaginemos el lugar. ¿Un lujoso hotel en Estambul? ¿Un exclusivo club privado? ¿O quizás algo más sorprendente como un hangar de Turkish Airlines transformado en un salón de fiestas? La sola idea me pone la piel de gallina. Y no olvidemos el menú, la música, la decoración. Todo tendría que estar a la altura de las estrellas. Ahora, volvamos a la pregunta clave: ¿por qué tanto secreto? Ya hemos mencionado algunas posibles razones, pero creo que vale la pena explorarlas con más detalle. Una de las teorías más plausibles es la de la seguridad. Kerem y Hande son dos de las figuras públicas más asediadas por los fans y los paparazzi. Cada vez que se les ve juntos, se desata una auténtica locura. Turkish Airlines, consciente de esto, podría haber querido evitar el caos y garantizar la seguridad de todos los asistentes al evento. Imaginen a cientos de fans tratando de colarse en la fiesta, o a los paparazzi tratando de tomar fotos desde los árboles. Sería un desastre. Otra posibilidad es que la aerolínea estuviera planeando un anuncio importante, y no quería que la presencia de Kerem y Hande eclipsara la noticia. Quizás estaban a punto de lanzar una nueva ruta, presentar una nueva imagen de marca, o anunciar una colaboración con otra empresa. Si la noticia se filtraba antes de tiempo, el impacto mediático podría verse diluido. Pero también existe la posibilidad de que la fiesta fuera simplemente un evento privado para agradecer a los empleados de Turkish Airlines por su arduo trabajo. En ese caso, la presencia de Kerem y Hande podría haber sido un regalo sorpresa para los empleados, una forma de animarlos y motivarlos.
En ese caso, el secreto sería comprensible, no querrían que la noticia se filtrara y arruinara la sorpresa. Y ahora hablando de fuentes. ¿De dónde provienen estos rumores? Como les decía al principio, la información es fragmentada y contradictoria. Pero tras una exhaustiva investigación, he logrado identificar algunas de las fuentes más recurrentes. Una de ellas son los foros de fans de Kerem y Ande. Estos foros son un hervidero de información, rumores y teorías conspirativas. Los fans son muy perspicaces y están constantemente analizando cada movimiento de sus ídolos. Si hay algo que se les escapa a los medios de comunicación, seguro que lo descubren ellos. Otra fuente importante son las redes sociales. En Twitter, Instagram y TikTok, se comparten constantemente fotos, vídeos y comentarios sobre Kerem y Ande. A veces estas publicaciones contienen pistas sobre su paradero o sus actividades. Otras veces son simples especulaciones o rumores infundados. Pero en cualquier caso vale la pena prestarles atención. Y por supuesto, no podemos olvidar a los periodistas del mundo del espectáculo. Aunque la mayoría de ellos se han mantenido al margen de este rumor, algunos han insinuado que están al tanto de la situación. Quizás estén esperando tener pruebas concretas antes de publicar la noticia. O quizás simplemente no quieren arriesgarse a publicar información falsa. En definitiva, el misterio de la fiesta secreta de Turkish Airlines sigue siendo un enigma. Pero como buena chismosa, estoy decidida a llegar al fondo del asunto. Seguiré investigando, rastreando pistas y preguntando a mis fuentes. Y prometo mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Mientras tanto, les invito a que sigan compartiendo sus teorías y opiniones. ¿Creen que la fiesta existió realmente? ¿Creen que Kerem y Ande estuvieron presentes? ¿Qué otros motivos podría haber tenido Turkish Airlines para mantenerlo en secreto? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto noticias, fotos, vídeos y adelantos exclusivos de mis próximos vídeos. Así no se perderán de nada. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Sigan investigando. Y no dejen de creer en los chismes. Porque como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Cara guiño.